del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones. Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más de nuestro programa Tiempos de Gracia. Estamos seguros que hoy Dios tiene una palabra de bendición para todos ustedes. Hermano Juan Carlos, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, gracias a Dios. Esperamos que esta palabra les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Hoy queremos hablar con todos ustedes de un tema que hemos titulado Si Jesús llama, díganle que no estoy. Creo que muchas veces hemos escuchado esta frase, ¿verdad? Cuando alguien nos va a buscar y no queremos atenderle o no queremos platicarle o no queremos saber nada de él por ese momento, decimos, ¿verdad? Alguien que está en la casa, ve y dile que no estoy. O si me viene a buscar alguien, por favor, dile que no estoy. Y la palabra de Dios dice que Jesús nos hace un llamado, al cual muchas veces, la mayoría, todos, yo algunas veces llegué a decirle a Jesús que no estaba cuando Él me hacía este llamado. Y la palabra está en Lucas capítulo 5 verso 32 y dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el llamado que Jesús nos ha hecho a todos en un momento, un llamado al arrepentimiento. Creo que todos hemos estado escuchando una predicación, una palabra del Señor y haciéndonos chiquitos cada vez más ahí en nuestro lugar, cuando Él nos confronta con uno de nuestros pecados y nos llama a arrepentirnos de ese pecado. Hermano. Sí, aquí en esta parte de las Escrituras, estaba con una multitud, entre ellos los fariseos, esa gente que se creía mejor que los demás, y ellos estaban murmurando entre ellos mismos que cómo era posible que Jesús entrara a la casa de un publicano, alguien que recababa los impuestos para el gobierno romano. Entonces Jesús les dijo, que en ese día Él entraba en la casa de un hombre que le estaba recibiendo a Él. Entonces a veces nos creemos mejores que los demás, decir, es que yo no necesito de Cristo. Quizás el pobre, el enfermo, el que ya está para morirse, él sí necesita de Cristo. Yo no necesito de Cristo porque toda mi vida va bien. Entonces aquí una de las cosas que Jesús confrontó a esa gente que se creía mejor que los demás era que todos necesitaban de Él. Amén. Como dice el hermano, ¿verdad? Yo tengo un amigo que cada vez que estábamos en la iglesia, cuando empezaban a caer las pedradas, nos volteábamos a ver uno al otro y decíamos, ahí te hablan, ¿verdad? Y ahí te hablan. Como que era para los demás y menos para mí. Creo que todos cuando decimos esa frase es porque en realidad es para nosotros. Creo que el arrepentimiento tiene que ver con un compromiso. Con cambiar, de compromiso. Todos nos comprometemos con el pecado. Definitivamente tienes que estar bien comprometido con el pecado para poder venir y saber que le estás dando la espalda a Jesús, que le estás dando la espalda a la santidad, que estás rechazando la presencia de Dios en tu vida para poder venir y poner tus manos sobre algún pecado. Necesitas estar comprometido con el pecado. Necesitas comprometerte para que aún sabiendo que estás haciendo mal, vas y hacerlo. Por eso es que el arrepentimiento es un cambio de compromiso. Ahora necesitas comprometerte con Jesús para poder venir y dejar atrás todo lo malo. Como decía el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Jesús iba a personas que parece que ya no tenían una oportunidad, personas que se veían muy llenas de pecado, así como tú y como yo. Cuando llegamos a Cristo y aún conociendo al Señor, muchas veces nos apartamos de Él. Cuando nosotros amamos la presencia de Dios, amamos la santidad, sin que el Señor nos llame, nosotros vamos y queremos oír de Él. Pero cuando nosotros le hemos fallado, como que empezamos a alejarnos y apartarnos, y cuando Jesús nos llama decimos, pues díganle que no estoy.
porque en ese momento no quieres arrepentirte, porque en ese momento no quieres venir y cambiar el compromiso que hiciste con el pecado y ahora comprometerte con la santidad que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Por eso es que es importante que tú puedas venir y atender el llamado de Jesús al arrepentimiento. Qué difícil que es a veces, ¿verdad?, poder atender ese llamado de Jesús a arrepentirnos. Sí, claro, también con los fariseos pasaba lo mismo. Jesús los estaba llamando también a ellos, pero ellos decían una frase: somos hijos de Abraham, nosotros no tenemos pecado. Y él les dijo: bueno, porque ustedes están diciendo que no tienen pecado, ahora sí tienen pecado porque están siendo mentirosos. Entonces, la mayoría de los hombres, yo creo que también nosotros, algunas veces nos autojustificamos y decimos: bueno, es que yo nací así y así me voy a morir como soy, así voy a volver a la tumba. Pero ese no es el diseño original que Dios nos marcó. El diseño original es volvernos adoradores. Lo mejor que podemos tener en esta vida es estar al lado de Dios. Entonces el pecado es un obstáculo que nos impide gozar de esas bendiciones. Entonces a veces creemos que tomando la religión, que es una forma de autojustificarnos, creemos que podemos lavarnos por medio de los actos que nosotros hacemos, pero eso es incorrecto. Dios dice que todas esas justicias, entre comillas, que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a Jesús para que Él lave nuestro interior, reconocer que aún en nuestra carne, en nuestra sangre, o como dice un predicador, en el ADN, ya tenemos marcado esa capacidad de autodestrucción, y lo podemos ver en el mundo que hoy tenemos. Es todo el resultado de decirle a Dios: no entres al gobierno, no entres a las escuelas, no entres a las casas. Ese es el resultado, tristemente, que estamos viviendo, decirle no a Jesús. Amén. Qué importante que es lo que decía, ¿verdad? Que muchas veces nosotros buscamos justificarnos, buscamos nuestra propia justicia, ¿verdad? Así es como comprendo esa palabra. He tenido muchas personas delante de mí con la necesidad de que el Señor los ayude, de que el Señor haga un milagro en su vida, pero no están dispuestos a arrepentirse, ¿verdad? Como que no están dispuestos a abrirle cierta área de su vida al Señor, sino que de esas áreas lo han sacado y le han dado lugar al pecado. Por eso es importante que tú puedas el día de hoy abrir tu corazón a esta palabra, que el Señor te pueda hablar, ¿verdad? Que si hoy necesitas arrepentirte, escucha su llamado y no mandes a decirle al Señor que no estás o que no puedes atender su llamada. Creo que hay dos tiempos para arrepentirse. Primer tiempo, cuando estás siendo tentado y tienes una idea en tu mente, en tu cabeza, de hacer algo malo. Ahí puedes arrepentirte de ese pensamiento, porque si no te arrepientes, si lo dejas en tu mente que dé vueltas y dé vueltas y dé vueltas, tarde o temprano se terminará convirtiendo en una acción de pecado. Y ese es el segundo tiempo donde te arrepientes, cuando el pensamiento, ¿verdad?, pudo más y te llevó a una acción, te llevó a pecar, te llevó a cometer algún pecado, y ahora ya hay pecado sobre tu vida. La tentación no es pecado, pero el arrepentirse de un pensamiento de tentación es muy importante para que puedas mantener tu condición libre de pecado. Y cuando has caído, ¿verdad?, es importante que puedas venir y saber que en Cristo hay libertad. Solo Él nos libera de los pecados en los cuales caemos. Amén. Así es, a veces como dice la palabra, el pecado nos asedia, no tenemos paz para con nosotros mismos. La paz que da el mundo no es la paz que da Dios. La paz que conoce el mundo es cuando no hay guerras, cuando no hay violencia, pero la paz que da Dios es la paz interna, la que hacemos en el momento que nos arrepentimos de corazón. Una de las cosas que nos cuesta hacer es traer esos pecados ocultos a la luz. Jesús mismo dijo que mucha gente no quería venir a la luz, y Él era la luz para que sus pecados no salieran al descubierto. Quizás tú que me estás oyendo tienes un pecado oculto que nada más tú y Dios lo saben, porque son pecados que no son públicos, no están a la vista de los demás, pero ese pecado es el que más nos asedia y el que más nos cuesta rendirlo ante Dios. Pero Dios también
trae la puerta para salvación, trae la puerta donde podemos dejar todas esas cargas y poder ser libres. La paz espiritual no consiste en tener bienes materiales, en tener una buena vida, así como lo dice el mundo, sino estar reconciliados con Dios. Cuando nos reconciliamos con Dios es como si una pesada carga que tuviéramos en nuestras espaldas cayera de pronto al suelo, y todo por la misericordia de Dios. Amén. Me quedó, ¿verdad?, sonando esa palabra que decía el hermano, el pecado que nos asedia. Y creo que una de las cosas que nos asedia y que nos hace más difícil el arrepentimiento es la culpa. Porque nos sentimos culpables de haberle fallado a Jesús, de habernos fallado nosotros mismos, y más cuando el pecado implica a otra persona, también de haberle fallado a otra persona, de haberle fallado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. La culpa a veces te hace pensar y te hace creer que Jesús no te va a perdonar, que ya no hay perdón de Jesús para ti. Por eso es que dices, ¿para qué voy a pedirle perdón al Señor si todos los días me siento mal por lo que hice? Precisamente porque te sientes mal, necesitas ir a Cristo, porque solo en Él está la sanidad de tu vida, la sanidad de tu alma, la sanidad de tu mente y de toda esa culpa que te persigue y que te asedia. Necesitas tener fe en el perdón de Jesús y no estar creyendo, ¿verdad?, diciendo, bueno, una vez más lo volví a hacer, le volví a fallar al Señor, yo creo que el Señor ya no me perdona. Libérate de todo eso y hazlo, ¿verdad?, escuchando el llamado de Jesús a arrepentirte de todos tus pecados. ¿Habrá algún pecado de los cuales el Señor no nos perdone? Sí, el único pecado que no perdona a Dios es el que no se confiesa. Nosotros debemos de confesarlo, porque si nosotros lo guardamos, dice el Señor, que no alcanzaremos misericordia. A veces la gente me ha preguntado qué tanto Dios perdona, y yo les pongo el ejemplo de Hitler. Si Hitler, con los 6 millones de judíos que mandó a matar, pero se hubiera arrepentido de corazón, Dios le perdona, porque delante de su presencia un pecado tanto puede ser como decir una mentirita que nosotros llamamos piadosa, como así hacer un magnicidio, matar miles de personas en aras de tener lo mejor. Entonces yo les digo, bueno, esa es la misericordia de Dios, que dice que la palabra llega hasta los cielos. Entonces no podemos escatimar el perdón de Dios. Dios nos perdona cualquier pecado siempre y cuando nosotros lo confesemos. Amén. Qué importante que es que confieses tus pecados. Yo puedo ver esto de esta manera, que cuando tú confiesas tus pecados, estás usando el arrepentimiento como una llave para liberarte, pero cuando no los confiesas, lo estás usando como un candado para estarte, ¿verdad?, autoflagelando el alma en lo secreto, para estar teniendo ahí en secreto un pecado que no le has querido confesar al Señor. Y es importante que lo puedas confesar, pero la confesión es lo que sigue al arrepentimiento. No hay confesión si no estás arrepentido de lo que hiciste. Puedes tener, ¿verdad?, la mejor con una culpa en tu conciencia, ¿verdad?, una condición, un cargo en tu conciencia, perdón, es la palabra. Puedes tener un cargo en tu conciencia de lo que has hecho, pero eso no es arrepentimiento. Cuando tú estás arrepentido, eso es en tu corazón. Eso es en tu corazón y es una decisión a decir hasta aquí y ya no más lo voy a hacer. Sé que me va a costar, sé que no va a ser fácil, sé que estoy atado a este pecado, a este hábito, a esta mala práctica, pero ya no más. Le voy a dar lugar a la santidad de Jesús, le voy a dar lugar al Señor, ¿verdad? Y Él me va a ayudar a ser libre. Así que usa el arrepentimiento para tu libertad. Confiesa tu pecado delante del Señor y no te quedes sin confesarlo, ya que este puede volver de tu pecado una cárcel en la cual te esclavices y no puedas salir de ahí aún conociendo mucho del Señor y mucho de su palabra. Por eso es importante que podamos nosotros venir al arrepentimiento. El arrepentimiento nos ofrece libertad. Qué bendición que es poder vivir en paz y en libertad. Así es una vida llena de gozo, lleno de paz, cuando dejamos esta pesada carga de que nuestros pecados nos asedian. Obviamente ya hay una libertad espiritual para hacer las cosas que a Dios le agrada.
Cuando estamos en la carne, cuando estamos en nuestros pecados, lo que a Dios le agrada obviamente nos ofende, obviamente es pesado para nosotros, no lo entendemos porque no tenemos todavía la vista espiritual que Dios nos da. Mas cuando nosotros nos alejamos del pecado y nos acercamos más a Dios, empezamos a ver ya las cosas espirituales y tenemos otra conciencia, nos limpia, incluso la mente es como una computadora cuando la reseteamos, vuelve al estado de fábrica, al estado original. Entonces así nos vuelve Dios cuando nosotros nos quita el pecado. Nos vuelve al estado original y nuestra mente es renovada ahora sí para poner ahí cosas que a Dios le agradan, cosas que son para beneficio de mi alma y de mi espíritu. Amén. El arrepentimiento tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con una decisión que tú tomaste y te salió mal. A lo mejor tú tomaste la decisión de decir, bueno, pues me voy a ir con esta muchacha. Sé que no es cristiana, ¿verdad? Sé que la Biblia dice que no me debo de unir en yugo desigual, pero yo creo que me va a ir bien. Y a lo mejor te fue muy mal y hoy dices, bueno, ¿para qué regreso a la iglesia? ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a decir de mí? No, precisamente de eso se trata el arrepentimiento, de que puedas corregir aquellas decisiones que tomaste mal o que tomaste sin el consejo de Dios. De eso se trata todo esto. El Señor no quiere que nosotros vivamos para siempre nuestros errores, nuestros tropiezos, nuestros fracasos, sino que podamos aprender de ellos, arrepentirnos de tomar decisiones sin la voluntad, sin el consejo de Dios y poder caminar de nuevo en el plan y el propósito de Dios para nosotros. Nos da mucho gusto que hayas estado escuchándonos. Hermano, unas palabras finales. Sí, recuerdo esa palabra en Hebreos que dice que cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si esta palabra en este momento, utilizada por el Espíritu Santo, está hablando a tu corazón, no te endurezcas ni te vuelvas más necio, sino que arrepiéntete de corazón de tus pecados. Los vas a confesar los pecados no delante de un hombre, sino delante de tu Creador. Entonces, que esta palabra sencilla, pero utilizada por el Espíritu Santo, esté hablando a tu corazón y transforme tu vida. Amén. Para terminar, quiero decirte que si Lucas capítulo 5 dice que Jesús nos llama al arrepentimiento, si Él te llama es porque Él espera una respuesta. Y mi consejo es, no le mandes a decir que no estás, no le mandes a decir que no tienes tiempo. Es más, no le mandes a decir nada con nadie. Párate tú delante del Señor y dile, Señor, aquí estoy. Sé que me estás llamando a arrepentirme porque a ti no te puedo engañar, de ti no me puedo esconder, de ti no me puedo ocultar. Tú conoces mis más íntimos pensamientos y tú sabes qué cosas están mal en mi vida. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y el perdón te va a dar la libertad que tanto necesita tu alma. Dios te bendiga y esperamos que hoy Dios hable a tu corazón y que terminando de escuchar este programa, ahí en el lugar donde estás puedas doblar al Señor tus rodillas y arrepentirte de todo aquello que has hecho, que ha ofendido la presencia y la santidad del Señor. Él te va a perdonar si te arrepientes de todo tu corazón. Dios te bendiga. Bendiciones. Iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando